porque va a reemplazar el Dios revelado, el Dios en sí, con una visión meramente subjetivista del Dios para mí. Y por supuesto, nosotros lo hemos dicho varias veces, tenemos una dimensión como criaturas humanas, parte del pueblo de Dios, y tenemos como criaturas humanas elementos comunes, universales. Pero también tenemos singularidades. Somos únicos, irrepetibles, y tenemos en consecuencia una dimensión subjetiva. Pero cuando esa armonía entre lo subjetivo, lo personal, lo individual y la condición de la criatura humana, criatura redimida, cuando eso se fractura, entonces nosotros podemos entender lo que, sobre pretexto de reformar a la iglesia, se convierte en una ruptura, en una herida profunda en la unidad de la iglesia, que se produce a partir de la llamada reforma luterana. Y Lutero ya va a abrir el abanico de la hipersubjetividad, de el juicio subjetivo por encima de la tradición, la autoridad de la iglesia, y en consecuencia va a terminar derivando en que él se fabrica un Jesucristo a su manera. Pero no solo él, sino cada uno de sus seguidores, disfrazados de intimismo religioso, bajo el telón de, entre comillas, examinar y escrutar las escrituras, valga la redundancia. Y claro, esto es históricamente, documentadamente, algo inexacto y que no tiene fundamento y que solamente responde a, diríamos, la coyuntura y las contingencias históricas y los intereses que giran en torno a Lutero y los príncipes alemanes que lo apoyan en una acción que lo que busca es simplemente resultados materiales y temporales, pero que producen una profunda herida en la iglesia. Y eso es lo que va a dar origen al modernismo. Para no dejar sueltos estos puntos, algunos datos para mencionar simplemente como, diríamos, ejemplos de esta situación. Es claro que cuando Lutero dice no a la tradición, está negando justamente lo que fue la acción de la iglesia. En los escritos del Nuevo Testamento se habla varias veces, tanto en los evangelios como en los otros libros, se habla de las escrituras. Pero cuando se habla de las escrituras en el Nuevo Testamento y cuando el mismo Señor habla de las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, en el pasaje de los discípulos de Maús, cuando Jesús les explica las escrituras, no estaba escrito pues ningún libro del Nuevo Testamento. No existía ningún libro parte del canon del Nuevo Testamento. Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. A eso le llaman las escrituras, no solo Jesús, también los apóstoles y también los libros del Nuevo Testamento. Los evangelios recién son incorporados y los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, recién son reconocidos, incluidos en el canon, en el siglo IV, V, concilios de Cartago y concilio de Hipona. En otras palabras, los primeros 4 siglos no habían Nuevo Testamento. Existían una serie de escritos, pero que muchos de ellos no forman parte del canon. De los 27 libros,
que se definieron en el Nuevo Testamento, en esos concilios mencionados. Entonces, decir que no hay tradición es mutilar e ignorar a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente. Desconocer la tradición es desconocer a los padres de la iglesia, que fueron discípulos directos de los apóstoles, que nos dan testimonio de el proceso de evangelización y cómo la fe se va a ir extendiendo. Entonces, ese planteamiento de negar la tradición es lo que va a dar origen posteriormente a esa visión, diríamos, moderna, con esas ideologías que hemos mencionado, dependientes de la Revolución Francesa y que tienen como antecedente a Descartes, en esa visión hipersubjetiva de el ser humano desprovisto de naturaleza y, entre comillas, el ser humano indeterminado, y, entre comillas, ese es el ser humano libre, que en los países que van a asumir la visión luterana van a dar origen a las grandes confusiones que van a extender y consolidar y difundir hasta el presente los errores, la mentalidad absolutamente contraria a toda razón que se va a ir desarrollando paradójicamente durante la Ilustración. Tanto la Ilustración inglesa como la Ilustración francesa, y que va a empezar en el Renacimiento florentino, y que de alguna manera, como mencionamos, tiene su antecedente en Lutero. De otro lado, en relación a la fe, Lutero se apoya en un pasaje de la carta a los romanos, cuando San Pablo dice que por la fe somos salvados, pero no hay ninguna palabra que diga sola fe. La palabra sola es un agregado de Lutero. Y cuando le hacen ver a Lutero ese error, Lutero dice, yo soy Lutero y yo hago lo que me da la gana. Es decir, un voluntarismo extremo, al punto de ponerse por encima de la, entre comillas, Sagrada Escritura, que supuestamente iba a fundamentar su visión de sola Escritura. Y entonces esas visiones de Lutero son extensiones de esas herejías, tanto pelagianas como gnósticas. El gnosticismo expresado en esa visión, diríamos, supuestamente de fidelidad al conocimiento de las Escrituras, pero con una interpretación absolutamente arbitraria, conforme a su capricho y voluntad, y por eso el libre examen. Y entonces niega la autoridad de la Iglesia para interpretar la Sagrada Escritura a la luz de la tradición y para que justamente no se produzca esa multiplicidad de interpretaciones que actualmente hacen que los seguidores de Lutero sean pues más de 70,000 sectas. Todas se llaman supuestamente cristianas, pero algunas incluso niegan la divinidad de Jesucristo. Y entre ellas tienen planteamientos totalmente opuestos. Y entonces, ¿cómo podemos decir, siguiendo al Señor, por sus frutos los conocerán, que de esos frutos hay verdad, hay vida, y lo que vemos es justamente división? Y toda división es contraria a la voluntad de Dios, porque el Señor viene a reunir los dispersos.